Hola, en el video de hoy acompáñenme a trasplantar a este lindo cactus de Navidad llamada Schlumbergera, todo un trabalenguas, pero comúnmente llamado cactus de Navidad. Así que no se despeguen, que en un momento continuamos. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Verania y en este canal les hablo acerca de suculentas y mi historia con ellas. Así que si les gustan las suculentas, consideren suscribirse. Bueno, pues hoy acompáñenme a trasplantar a esta linda plantita. Vamos a cambiarla de maceta porque quiero que sea más abundante, que crezca un poco más. Está muy chiquita y ya tiene mucho tiempo en esta maceta, así que vamos a cambiarla. Este sustrato que tiene le ha funcionado muy bien durante bastante tiempo, así que trataré de asimilarlo para que no se estrese a la hora de cambiarle, para que también crezca hermosa y nos dé más de esta linda planta. Les voy a platicar un poquito acerca de ella. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen y han de tener una en sus casas, así que por lo mismo también quise hacer este video para que vean los cuidados que yo hago con esta linda plantita. Bueno, pues comencemos. Bueno, pues voy a hablarles un poquito acerca de esta planta, que muchos de ustedes seguramente ya la conocen y tienen alguna en casa. Muchos de ustedes me han preguntado cómo es que la cuido y el primer tip que sería el sustrato que deben de utilizar o que a mí me ha funcionado con estas lindas plantas. Estas plantas son originarias de Brasil y viven en los árboles, en los troncos de los árboles, y se caracterizan por ser epífitas, que esto es lo que quiere decir, que viven en las cortezas de los árboles, en sus ramas y se adhieren a ellas. De ahí absorben la humedad y absorben los nutrientes. Van a tener que tener un sustrato más suelto, más que drene muy bien, que sea muy parecido como a las de las orquídeas. Y en mi caso, el sustrato que les ha beneficiado o les ha ayudado es el de las suculentas, con un poquito de corteza de pino, como el que tienen las orquídeas precisamente. Entonces este es el que vamos a utilizar. Y aunque pueden crecer y sobrevivir con una tierra diferente o un sustrato que no sea parecido a donde están, he visto muchos casos donde tienen sustratos completamente diferentes y siguen viviendo. Muchas veces ahí es donde se preguntan por qué no ha floreado o por qué no ha crecido, por qué cambia de esta manera o algo le pasa, y es muchas veces el sustrato. Entonces hay que identificar bien cuál es el que vamos a utilizar, cuál es el que vemos que le favorece. Y si ves que tu planta ya tiene mucho tiempo en una sola maceta, ya tiene varios años o un año y empiezas a ver que ya se ha compactado, es importante ya hacerle ese cambio de maceta y de sustrato para que puedas tener mayores resultados con ella. Bueno, el tip número 2 sería la luz solar. A estas plantitas necesitan, como a todas las plantas, luz para hacer su fotosíntesis, pero en este caso a ellas les gusta más tener sombra que luz brillante. Entonces pueden tener la luz de la mañana, pero por la tarde y a mediodía sobre todo ya tener sombra. Y si la vamos a tener dentro de casa, entonces ponerla cerca de una ventana, pero no tan cerca, para que no sea esa luz tan brillante y que no la empiece a quemar. Cambian de color, así como lo hacen las suculentas, estos cactus también cambian de color y se hacen un poco rojizos. Si se preguntaban por qué cambiaban de color, es porque a lo mejor tienen demasiada luz y no les pasa nada. En realidad simplemente cambian de color. Si les gusta estos tonos, adelante, lo pueden tener, pero recuerden que en la temporada de invierno deben de cambiarlo de lugar para que tenga ese periodo natural y que sepan que tienen que florear. Si no, si les mantenemos ese periodo con mucha luz, no van a florear. Es importante hacer eso. Y bueno, y si les gustan más de color verde, tienen que alejarlo más de la luz. Entonces, si queremos que esta nos floree, tenemos que pasarla a un lugar bastante más oscuro, donde no tenga tanta luz brillante, sobre todo por las tardes, noches, y que no tenga esos reflejos de luz que la hagan que ella piense que están en otra estación del año y no pueda florear, porque en la temporada en la que ellas florean es en otoño-invierno, por lo regular ya más pegado al invierno, depende del clima que tengan.
Entonces, esas condiciones de luz son importantes para que esta plantita pueda florear. Recuerden que ellas en su hábitat natural están dentro de la selva y en esta temporada de invierno, que los días son más cortos, pues con todo el árbol que hay ahí, toda esta selva, todas estas plantas, pues cubren mucho los rayos del sol, entonces prácticamente están sin sol, sin luz. Entonces por eso es que necesitamos ponerles estas condiciones para que precisamente crean que están en este hábitat y en esta temporada del año. Bueno, ahora pasemos al tip número 3, que viene siendo la temperatura, que va muy ligada también con la temporada en que ellas florean, y que si estamos viendo que ya llegó la temporada que ellas florean y no les floreó y ya pasó y este año no me florearon, es porque seguramente no tuvo también la temperatura adecuada. Como les decía, estas necesitan ciertas condiciones para esto y la temperatura es una de ellas. La temperatura tiene que ser más o menos entre los 14 y 10 grados, no más de eso y no menos, porque también eso les afecta. Entonces hay que tener cuidado con las temperaturas. Eso va a propiciar también las condiciones que puedan tener para que floreen y, por supuesto, sería la humedad. Pero hay casos como en el mío, que aquí no hay humedad, es bastante seco, pero aún así me florea y me florea muy bien. Y propiciando estas condiciones haremos que puedan producir estos capullos para que nos floreen, que son hermosos, la verdad. El tip número 4 sería cuándo vamos a trasplantar a esta linda plantita. Bueno, como les decía, si ya tenemos mucho tiempo con ella en una maceta, por lo menos de 1 año a más, 2, 3 años, es importante cambiarle ya el sustrato y la maceta, o en todo caso simplemente el sustrato, para que podamos nutrirlo más, para que tenga más nutrientes, porque seguramente para entonces ya se le habrán acabado y ya sería a lo mejor pura raíz, o simplemente ese sustrato ya no tiene aditivos que le puedan dar a nuestra planta y por ende a lo mejor no tiene la fuerza para poder lanzar estos capullos y poder producir sus flores. Entonces es importante que cambiemos este sustrato y a lo mejor si también está muy grande y ya está muy estrangulada en esa maceta que tenemos, pues también podemos aprovechar para cambiarlo y ponerla en una más grande. Y así, bueno, eventualmente va a crecer y crecer. Bueno, y el tiempo o temporada para trasplantar a esta linda plantita, lo ideal es que lo hagamos en primavera, empezando ya el verano, para no interrumpir el proceso de creación de estos bulbos, para que pueda florear. Y pueden hacerlo también en temporada de invierno, pero ya como a finales de invierno, cuando ya ha floreado, cuando ya no tiene esta flor, puede ser un momento ideal para hacerlo. El tip número 5 sería el riego. A esta plantita no le gusta estar completamente saturada de agua ni mucho riego. Al contrario, es un poco como las suculentas. Hay que regarla poco. Recuerden que esta plantita que vive naturalmente en la corteza de los árboles, en las ramas, pues recibe la humedad del ambiente y de las lluvias. Entonces, no todo el tiempo está húmeda, al contrario, se seca bastante rápido. Por eso es el sustrato que drene muy bien. Ese le ayuda bastante. Y en este caso, cuando es invierno, hay que tratar de regar lo menos posible. Aguantan bastante bien y es cuando también propiciamos que floreen. Sobre todo que en esta temporada es como lo más importante, por eso hago mucho hincapié en tomar las medidas en invierno. Y tal vez por eso es que me animé a hacer este video ahora en esta temporada, porque es cuando florean y es cuando pues se venden y están de moda en todos lados, porque es cuando precisamente tienen su mayor atracción. Pero para que puedan permanecer así, para que nos vuelvan a florear el próximo año, hay que hacer eso, hay que tenerles estas condiciones y el regado es uno de ellos. No hay que regar tanto. Y ya durante todo el año, en las temporadas de primavera y verano, su riego ya va a ser un poquito más continuo, como cada semana, dependiendo en el clima en el que estén, y tratarlas un poquito como a las suculentas. Más o menos así se podrían comportar y les puede funcionar ese tipo de riego. A mí es el que me funciona y eso es como yo lo riego cada semana en temporada ya de primavera e invierno. El tip número 6 sería cuándo fertilizar.
Bueno, por lo regular yo fertilizo cada año y lo hago en primavera y utilizo un fertilizante en líquido que puede ser también el de las orquídeas. Ese me ha funcionado muy bien y es el que le pongo a este tipo de plantitas. Así que se los dejo a su elección. A mí me ha funcionado, es un tip que les doy. El fertilizante para orquídeas es el bueno para estas plantitas. Y por último va a ser el tip número 7, que vendría siendo qué hacer cuando ya han floreado y por qué después de florear se ven un poco tristes nuestras plantas. Bueno, se ven tristes porque efectivamente acaban de echar toda su energía en esos bulbos, en esas flores, en florear y desgastaron toda esa energía que tuvieron y que tuvieron que tomar de su sustrato. Por lo que es importante dejarlas descansar, dejarlas en un lugar seco, fresco, con poca luz, donde se puedan recuperar. Como les decía, la temporada para fertilizar sería en primavera y después de florear sería una buena opción también para hacerlo porque es cuando han perdido todos sus nutrientes. Pero yo esperaría que fuera más calorcito, que tuviéramos más sol para que aprovechara completamente este fertilizante. Entonces yo les sugiero que lo hagan de esa manera, por lo pronto dejarla descansar, no regar mucho, dejar descansar unas 2-3 semanas entre riegos y después ya empezar a cortar ese tiempo de regado a 2 y 1 semana, para que cuando ya llegue la temporada de primavera estén en su mejor momento y podamos fertilizar. Pues bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido estos tips para quienes ya conocen esta plantita y tengan o tenían algunas dudas y les pueda complementar lo que ya saben y lo que ya han visto con anterioridad o en otros videos. Y bueno, ya saben, si les gustó este video, compartan y suscríbanse. Les deseo una muy feliz Navidad y próspero año nuevo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el año que viene. Hasta la próxima.